Hola, buenas tardes. Continuando con el programa de la Jornada Internacional de Obstetricia y Ginecología, nos toca ahora presentar la conferencia de Slinda, Seguridad sin Estrógenos como ningún otro. El presente es un tema bastante interesante desde el punto de vista que tenemos hoy en día la búsqueda del anticonceptivo ideal, como siempre desde hace un tiempo, buscando un anticonceptivo que sea seguro, un anticonceptivo que tenga pocos efectos adversos, que tenga beneficios off-label adicionales y, ¿por qué no?, hoy por hoy buscando anticonceptivos que podamos usar en poblaciones especiales. Y qué mejor que el doctor Enrique Galán Chiapa para explicarnos los beneficios de esto. El doctor Galán es especialista en ginecología y obstetricia, es experto en salud sexual y reproductiva con especial énfasis en anticoncepción. Él es miembro honorario de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y miembro de las Sociedades Chilenas de Ginecología Infanto-Juvenil y de Endocrinología Ginecológica. Es fellow del American College de Obstetricia y Ginecología e investigador principal del Centro de Capacitación e Investigaciones Clínicas. Además es líder de opinión en anticoncepción en Chile y en Latinoamérica con múltiples conferencias sobre el tema en diversos países de la región. Es así que tengo el honor de dejar con ustedes al doctor Guillermo Galán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Campodónico. Le agradezco mucho su presentación. En realidad estoy muy gratificado por haber sido invitado a participar en esta jornada. Yo desgraciadamente no puedo estar en Perú por cosas de la pandemia, me habría encantado. Me encanta ir a Lima, pero bueno, ya habrá oportunidad. Agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología la posibilidad de participar con ustedes y para desarrollar el tema en el cual me presentó la doctora Campodónico tengo que agradecer al laboratorio Exceltis que hizo posible que yo participara en esto. Yo recibo dinero por la participación y hoy día quiero conversar con ustedes de varios temas relacionados con anticoncepción. Yo tengo que decir que en mi larga vida de ginecobstetra me he dedicado a asuntos de anticoncepción con especial énfasis en anticoncepción hormonal desde hace muchos años. Y siento que es una obligación ética que tenemos los ginecólogos y las matronas también, de estar al día en todos los temas de anticoncepción, de tal manera de poder asesorar en la mejor forma posible a las usuarias de métodos anticonceptivos que buscan evitar embarazos no deseados, con las consecuencias que trae cuando no logran evitarlo en esta forma. Así que hoy día voy a hacer una pequeña par de diapositivas sobre evolución de la anticoncepción hormonal para hablar después del desarrollo de un nuevo anticonceptivo de progestina sola. Cuando uno habla de anticoncepción, necesariamente tiene que recordar el contexto de la historia de la anticoncepción hormonal, que nace en el año 1960, es decir, este año estamos celebrando el 61 cumpleaños de la píldora anticonceptiva, que marcó un hito dentro de la farmacología y dentro de las invenciones del siglo pasado que le permitieron a la mujer libertad y libertad en el manejo de sus asuntos de reproducción, sobre todo, mejorando su calidad de vida, evidentemente. Pero las primeras píldoras, que fueron muy eficaces, eran píldoras que tenían en su composición, las primeras píldoras eran píldoras combinadas, entendiendo como combinadas una combinación de una progestina con un estrógeno. El estrógeno paradigmáticamente ha sido el etinidestradiol, salvo en los últimos pocos años que han aparecido algunas formulaciones con estrógenos naturales, pero es el etinidestradiol el que nos acompaña como estrógeno. Y desde el comienzo se hizo evidente que estas primeras formulaciones con dosis altas de estrógenos, de etinidestradiol y con progestinas, que eran las progestinas muy de primera generación, hicieron evidente que esta asociación se asociaba, valga la redundancia, con efectos adversos graves, sobre todo del aparato cardiovascular y de la aparición de fenómenos tromboembólicos.
Y eso obligó en el curso del tiempo a disminuir la dosis de estrógeno, que sería el principal causante de esto, como lo vamos a ver un poco más adelante, gracias a la aparición de progestinas de nueva generación, pero estas progestinas de nueva generación tenían algunos efectos, sobre todo efectos de tipo androgénico, que obligó a buscar nuevas progestinas que al asociarse con etilinestradiol vuelven a mostrar mayores riesgos de fenómeno tromboembólico. Y eso obliga a seguir desarrollando la investigación anticonceptiva, buscando nuevas progestinas, nuevas formas de administración, otro tipo de pautas de las cuales entregar los métodos anticonceptivos. Y en esta búsqueda, y acompañado desde siempre con esta píldora combinada, aparecen grupos de mujeres a las cuales no pueden, no deben o no quieren usar estrógenos, y por eso se inventan las píldoras de progestina sola. Y ya desde fines de los años 60 se introducen formulaciones con clormadinona o con norestesterona. La norestesterona, nosotros en Chile no tuvimos nunca norestesterona sola, tuvimos clormadinona, sí. En Latinoamérica yo creo que la norestesterona sola no fue muy usada. Y en los años 70 aparece una nueva formulación de progestinas solas cuando se inventa el levonorgestrel, y empezando este ciclo con el invento del desogestrel. El desogestrel nos permite una nueva visión, un nuevo concepto de uso de anticonceptivos hormonales de progestina sola, y en el curso de este ciclo aparecen nuevas progestinas, y a eso voy a hacer mención a continuación. Recordar que la progestina es el esteroide fundamental en un método anticonceptivo hormonal. No se puede concebir un método anticonceptivo hormonal sin la presencia de progestinas. Son las progestinas entonces las que permiten ejercer la acción anticonceptiva. Y progestinas hay muchas, y todas las progestinas son diferentes. Inicialmente las progestinas fueron derivadas de la 19-nortestosterona, y hay dos grupos con diferentes estructuras derivadas de ella. Posteriormente aparecen las progestinas derivadas de la 17-hidroxiprogesterona, y finalmente aparecen algunos considerados como híbridos, sobre todo una progestina derivada de un diurético, la espironolactona, que es la drospirenona. Y me voy a referir hoy día específicamente a un nuevo anticonceptivo que utiliza drospirenona. Hasta este momento nosotros teníamos anticonceptivos con levonorgestrel y anticonceptivos con desogestrel puro y linestrenol. Pero esta novedad de la drospirenona nos hace hacer una evaluación especial, porque realmente tiene algunas cosas que son muy novedosas. En primer lugar, estas píldoras de progestina sola, píldora libre de estrógeno, utiliza una formulación de drospirenona de 4 miligramos por píldora. 4 miligramos por píldora, que es una dosis suficiente y necesaria para frenar al eje, es decir, tiene una capacidad de inhibición de la ovulación, porque frena la producción de las gonadotrofinas hipoficiarias, folículo estimulante y especialmente de la hormona luteinizante, impidiendo entonces por tal mecanismo la ruptura del folículo. Y como es una progestina sin efecto estrogénico, sin presencia de estrógeno, esta progestina es capaz de modificar la estructura físico-química del moco cervical, produciendo una falta de penetración de los espermatozoides a través del moco y confiriéndole por lo tanto un respaldo anticonceptivo por ese mecanismo. Y lo novedoso de esta nueva formulación de drospirenona con 4 miligramos es que, a diferencia de todos los otros preparados de anticonceptivos hormonales de progestina pura, que son de regímenes continuos, sin periodo de descanso, esta presentación llega con un régimen 24/4, es decir, con 24 días de ingestión de píldoras activas con drospirenona 4 miligramos, seguida por un periodo libre de hormonas, en las cuales se administra un placebo por 4 días. Entonces tiene un régimen 24/4 que lo hace ser muy novedoso, porque es el único anticonceptivo de progestina sola que presenta este régimen. Ahora, a pesar de esto, y de todas maneras dentro de los estudios que se hacen necesariamente al lanzar un anticonceptivo nuevo, lo primero que se nos viene a la cabeza es tener la certeza de que es un buen anticonceptivo.
Y para eso se hicieron muchos estudios clínicos, desde estudios en fase 1, en los cuales se buscó la dosis de drospirenona necesaria para frenar alergia. Se hicieron estudios comparativos con otros anticonceptivos que usan drospirenona, se probó el efecto de los alimentos en ello, la disponibilidad de la drospirenona, y después en los estudios de fase 2 ya se hicieron los estudios pivotales en los cuales se determinó la capacidad inhibitoria ovulatoria del preparado con drospirenona y se comparó con el único comparador que puede tener una progestina pura anovulatoria, que es la píldora con desogestrel. Hay que recordar que las otras píldoras de progestina sola utilizan dosis más bajas que hacen insuficiente o son insuficientes para frenar la alergia. Así que el único comparativo, el único comparador válido es desogestrel. Y se hicieron estudios comparadores con el desogestrel. Hay varios estudios donde se buscó la evidencia de la inhibición de la ovulación. Finalmente hay estudios fase 3 en los cuales se determina el índice de Pearl, entendiendo como ello la cantidad de embarazos que ocurren en 100 mujeres que usan el método durante un año. Y para determinar el índice de Pearl se presentan dos trabajos, un trabajo que utiliza o se analizan 13 ciclos de uso de drospirenona sola y otro trabajo que es el 302 en el cual se analizan 9 ciclos en que se compara la eficacia de drospirenona sola con la eficacia de desogestrel y se determina que el índice de Pearl es un índice de Pearl muy bueno, que es de 0.73 embarazos por 100 mujeres por año, lo que hace que la eficacia anticonceptiva sea tan buena como la eficacia que se obtiene con los anticonceptivos orales combinados, que se supone que son los anticonceptivos hormonales que tienen la máxima eficacia, los hormonales que tienen máxima eficacia. El preparado con drospirenona de 4 miligramos, que dicho sea de paso aparece en el mercado con el nombre de Slinda, ya les dije que tiene un índice de Pearl de 0,3 y que es comparable con el índice de Pearl de los combinados con drospirenona, del combinado con levonorgestrel. Hay que recordar que el gol estándar de las combinaciones o de los estudios que analizan anticonceptivos combinados se hace con levonorgestrel y etinidestradiol, y también un índice de Pearl en todo similar al obtenido con la otra fórmula de progestina sola, que es anovulatoria, que es el desogestrel. Dicho eso, se analizan o se organizan, se diseñan estudios para buscar la seguridad del uso de drospirenona, y un perfil de seguridad que es muy sensible es lo que ocurre con el peso corporal. Y esto porque ustedes saben, y saben también como yo, que el peso corporal es algo que nos afecta a todos los habitantes del globo terráqueo. Cada vez hay más personas obesas en el mundo, y la obesidad es un factor de riesgo para muchos medicamentos que se usan. Entonces se diseñaron estudios en los cuales se demostró que el preparado con drospirenona, Slinda, comparado con desogestrel, no produjo un aumento de peso significativo. Hay un aumento de peso y un aumento del índice de masa corporal que es un poco menor con drospirenona que con desogestrel. Las mujeres que tomaron drospirenona tuvieron un aumento de peso casi nulo, 100 gramos, en comparación, estos son 9 ciclos de estudio, en comparación con el alza de peso en estos nuevos ciclos de la usuaria de desogestrel, que fue 5 veces más, 500 gramos. En realidad son alzas de peso muy menores, pero es un hecho que hubo un menor aumento de peso. Y lo mismo ocurrió con el aumento del índice de masa corporal, que es prácticamente 0 con drospirenona y el 0.2 con las usuarias de desogestrel. Ahora, cuando se separaron subgrupos, para analizar qué pasaba con las características del índice de masa corporal en distintas mujeres, se analizó un grupo de mujeres con un índice de masa corporal de menos de 30 y se comparó con mujeres que tenían un índice de masa corporal igual a 30 o superior.
Y lo que se hizo evidente fue que en el grupo del índice de masa corporal de menos de 30 no hubo cambios en el peso ni en el índice de masa, en la mediana del índice de masa corporal. Y tampoco lo hubo con el grupo de más de 30 kilogramos. Solamente hubo un discreto mayor aumento con el grupo de desogestrel. Con el grupo de drospirenona no hubo aumento de masa corporal y con el desogestrel hubo un aumento muy menor de 0.5 y 0.2 en el índice de masa corporal. Y por otro lado, algo que desde hace mucho tiempo se ha estado estudiando y se ha estado buscando qué relación tiene la eficacia de los anticonceptivos hormonales en mujeres con sobrepeso. También hubo un grupo en el cual en los dos estudios, en el 301 y en el 302, se analizaron aquel grupo de mujeres con sobrepeso y se calculó el índice de Pearl en cuanto a la tasa de embarazo que ocurre en esas mujeres, y se demostró que en un grupo de 71 mujeres que tenían un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado no hubo embarazos. Así que esto demuestra que la eficacia de Slinda en mujeres con sobrepeso es tan buena o mejor, que no puede ser mejor evidentemente, pero es tan buena como en las mujeres que tienen índice de masa corporal. Otro grupo que es de alta preocupación en los estudios de las píldoras anticonceptivas con progestina sola es la seguridad durante la lactancia. Y esto toda vez que durante muchos años las píldoras de progestina sola se ennicharon, se les indicaron en forma especial en el periodo de lactancia. Cuando aparecen las píldoras que son capaces de inhibir al eje, que tienen efecto anovulatorio, estas píldoras se usan en forma no solo referida a la lactancia, sino en cualquier mujer. Y de hecho, la Slinda, la drospirenona de 4 miligramos, tiene una indicación de uso en cualquier grupo etario. Pero como tiene una indicación en lactancia, sabiendo que en el periodo de lactancia no se deben usar anticonceptivos hormonales combinados porque el estrógeno inhibe al efector de la leche y por lo tanto disminuye la producción de leche en este grupo de mujeres, se probó la seguridad de su uso durante la lactancia. Y para ello se evaluó la transferencia de drospirenona a la leche materna en 12 voluntarias sanas entre 18 y 40 años a las 6 semanas posparto, y en una fase de lactancia sin secreción de calostro. Se administra diariamente la preparación de drospirenona de 4 miligramos y se hace evidente que la cantidad total de drospirenona que pasa a la leche materna es bastante baja, es de 4.5 nanogramos en 24 horas. Y la cantidad que deglute un lactante durante un día, en el supuesto de que en el día se producen 800 centímetros cúbicos de leche materna, el lactante solamente podría recibir un 0.11% de la dosis diaria de la madre, es decir, una cantidad despreciable que no produce ningún efecto en el metabolismo del lactante. Esto hizo entonces que se registrara la seguridad de drospirenona durante la lactancia y que la FDA norteamericana apruebe su uso para el periodo de amamantamiento. Y el más sensible tal vez de los temas relacionados a seguridad es la seguridad cardiovascular, porque es la que puede producir mayores complicaciones y que pueden ser más graves. Ya les comenté inicialmente que las primeras formulaciones se asociaron a efectos adversos, sobre todo del tipo de fenómeno tromboembólico, y vuelve a ocurrir lo mismo cuando en los años 90 se usan combinados con los progestinas de tercera generación. Y esto porque estas progestinas de tercera generación son progestinas que tienen efecto antiandrogénico, o sea, crean un ambiente muy estrogénico, el cual aumenta el riesgo de fenómeno tromboembólico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se usan estrógenos y sobre todo cuando se usa etinidestradiol? El etinidestradiol es un potente inductor
enzimático a nivel hepático y produce alteraciones en distintas enzimas y en distintas proteínas, y una de sus características cuando uno analiza el efecto de etinilestradiol sobre los reguladores del sistema de coagulación es que el estrógeno y sobre todo el etinilestradiol es capaz de provocar una resistencia de la proteína C activada. La proteína C activada es una proteína que activa la transformación del factor quinto. Entonces, al inhibir la proteína C activada se produce una resistencia a la proteína C activada y el factor quinto deja de seguir su cascada propia de metabolismo y induce la producción de protrombina y fibrinógeno, y por lo tanto produce un efecto de tipo coagulatorio, con aumento del riesgo de trombosis. Esto ocurre cuando se usa etinilestradiol o estrógenos. Y esto hizo entonces que en el curso de los años, los primeros cambios que hubo con las píldoras anticonceptivas fue la disminución de los niveles de etinilestradiol. Tímidamente en los primeros años fue posible disminuirlo en forma más importante cuando aparecen las progestinas de segunda generación. Durante mucho tiempo se consideró que 50 microgramos de etinilestradiol era la dosis justa. Si subíamos esa dosis aumentaba el riesgo de fenómeno tromboembólico, y si disminuía esa dosis podía aumentar el efecto secundario de la falta de estrógeno. Hasta que aparecen las nuevas progestinas que permiten seguir disminuyendo la dosis de estrógeno. Pero a pesar de eso, sigue habiendo algunos riesgos que se asocian con los anticonceptivos orales combinados. Sabemos del riesgo de tromboembólico venoso que ya apareció en el concierto de la investigación como un gran riesgo, y esto lo hizo un manifiesto Lidegaard en los años a principios del 2010, 2011, que es un epidemiólogo danés que, investigando en las bases de datos de la población danesa, que son muy buenas, él puso una alerta en cuanto a que los anticonceptivos combinados, sobre todo con etinilestradiol y progestina de tercera generación, aumentaba el riesgo de fenómeno tromboembólico. Y además que cuando se usan anticonceptivos orales combinados con etinilestradiol, sobre todo, aumenta el riesgo en mujeres que ya tienen algún riesgo de enfermedad cardiovascular, como es el consumo de cigarrillos. Cigarrillos se consumen en nuestro continente en una forma bastante importante, sobre todo Chile y Bolivia son grandes poblaciones de fumadores. La hipertensión arterial es una situación que es una enfermedad silenciosa. Hay muchas personas que no saben si tienen una hipertensión arterial en marcha, y es una situación de riesgo fenómeno tromboembólico. La obesidad, en fin, otras alteraciones más. Y el riesgo de tromboembolismo con los anticonceptivos orales combinados además puede depender del progestágeno o la progestina que se esté usando. Y vamos a dejar en evidencia que las píldoras de progestina sola, al no tener estrógeno, son anticonceptivos libres de estrógeno, no aumentarían el riesgo de tromboembolismo venoso. Siguiendo los descubrimientos de Lidegaard, lo que ya les mencioné, él se basa en el conocimiento de que la incidencia de fenómeno tromboembólico en la población general no usuaria de anticonceptivos hormonales es de 3.7 por 10.000 usuarios, por 10.000 años de uso. O sea, es una situación bastante baja, pero es riesgosa. Y cuando se analiza qué es lo que ocurre con los anticonceptivos hormonales combinados con etinilestradiol y diferentes progestinas, nosotros vemos que siempre esta cifra es mayor, salvo con la norestesterona, pero con el resto siempre es mayor, y es varias veces mayor. Y es varias veces mayor más con algunas progestinas que con otras progestinas. Y por último también, de acuerdo a lo que nos demostró Lidegaard, cuando se usan progestinas solas no aumenta el riesgo de fenómeno tromboembólico, hasta llega a ser un poco menor, pero sin variación estadística. Esta gráfica muestra
el análisis que presentó Lidegaard, en el cual el fenómeno tromboembólico es relativamente poco frecuente cuando no se usan anticonceptivos hormonales y aumenta su riesgo en forma importante con el uso de las combinaciones de estrógeno y progestina, siendo mayores a mayor dosis de estrógeno y siendo mayores con algunas progestinas y menores que en otras, pero en todas superando el límite del riesgo de la población general. Y llama también la atención que el uso de los combinados de progestina solo, levonorgestrel, desogestrel y el dispositivo liberador de levonorgestrel tienen cifras en todo similares a la no usuaria del factor de riesgo. ¿Y esto por qué ocurre? Cuando no se usa estrógeno, la proteína C reactiva, la proteína C activada mantiene su activación. La proteína C se activa con una proteína que se llama proteína S. Y cuando la proteína C se activa, se inhibe la cascada intrínseca de la coagulación, bloqueando la transformación del factor quinto y disminuyendo entonces la formación de protrombina y fibrinógeno, de tal manera que la presencia de estrógenos no induce trombosis, todo lo contrario, protegería la trombosis en alguna medida. Así que la ausencia de estrógeno, cuando nosotros utilizamos la píldora de progestina sola, es la que mantiene la inducción de la proteína C activada, impidiendo que se provoque trombosis y que situación que estaría aumentada por la presencia del estrógeno en los anticonceptivos orales combinados. Y eso hizo que la Organización Mundial de la Salud recomendara el uso de la píldora de progestina sola en sus criterios médicos de elegibilidad, que ya estamos bajo el ordenamiento de la quinta edición, que fue del año 2015, un documento que yo los invito a que lo tengan realmente como documento de consulta. Y ellos, en la Organización Mundial de la Salud, cataloga en categoría 1 o categoría 2, que son categorías que sí pueden usar el método anticonceptivo, muchas categorías en las cuales hay una contraindicación de uso de los anticonceptivos orales combinados, precisamente por la falta de estrógeno que protege a la mujer de las modificaciones. Muestra cómo el uso de Slinda no influye en los parámetros hemostáticos, en los diferentes parámetros hemostáticos y en sus representaciones. No hay modificaciones de la proteína C reactiva, de otros marcadores de la coagulación y más aún un marcador disminuye en forma importante, que es el dímero D, que es un marcador de trombosis también. Así que con el uso de Slinda de drospirenona 4 miligramos no se produce un desequilibrio de los parámetros hemostáticos, protegiendo entonces a la mujer de los fenómenos tromboembólicos. Y más todavía, cuando en los estudios 301, 302 y 303, que fueron los estudios con drospirenona sola en Europa, en Estados Unidos, y el comparativo con desogestrel, hubo algunos grupos de mujeres en los cuales tenían mayor riesgo de fenómeno tromboembólico. Había en los grupos 301 y 302 hubo un grupo importante de mujeres que tenían más de 35 años y usaban cigarrillos, o sea, fueran fumadoras de tabaco. Fíjense que en el estudio 301 el 16% de las mujeres tenían más de 35 años y fumaban, en el 302 eso que equivalía al 17%, o sea, el 17% con fumadoras y con otros riesgos como obesidad y como historia familiar de tromboembolismo en el grupo 302. Y en el grupo 303, que fue la población norteamericana, hubo un 42% de mujeres que usaron drospirenona que tenían algún factor de riesgo cardiovascular. Y a pesar de eso, no hubo ningún fenómeno tromboembólico en más de 20.000 ciclos de estudio donde se evaluaron los riesgos cardiovasculares en el diario uso del anticonceptivo de progestina pura de drospirenona. Estos son estudios fase 3 y ahí se evaluaron además más de 2.000 mujeres y un grupo de adolescentes, que dicho sea de paso, este es uno, no sé si es el único, pero tal vez sea el único estudio con un anticonceptivo y sobre todo los anticonceptivos
modernos, que tiene un grupo de estudio en adolescentes, donde se demostró su eficacia, se demostró su buena aceptabilidad, una tan buena aceptabilidad que cuando se prolongó el estudio, un porcentaje importante de adolescentes pidieron continuar en dicho estudio, lo que revela y demuestra la buena aceptabilidad en su uso. Y finalmente, con respecto al riesgo cardiovascular, hay una situación muy especial. Como es una progestina libre de estrógeno, se puede usar en la mujer hipertensa. Y cuando se usó en mujeres hipertensas leves, se comparó con mujeres normotensas. Resulta que en la mujer normotensa las cifras tensionales no variaron. Pero cuando se usó en las mujeres con hipertensión leve, las cifras disminuyeron tanto la presión sistólica aumentada como la presión diastólica aumentada. Y esto fue confirmado en los 13 ciclos del estudio 301 y también en el ciclo comparativo con desogestrel en el 302, que ocurrió lo mismo. Hubo una disminución de la presión arterial alterada en la hipertensión leve. Entonces uno al final se pregunta por qué desarrollar un nuevo anticonceptivo oral. La primera respuesta es que no existe el anticonceptivo ideal, entonces hay que buscar nuevos anticonceptivos de tal manera de asegurar a la mujer que pueda lograr un anticonceptivo que sea seguro, que sea efectivo y que le convenga de acuerdo a sus características especiales. Y por eso aparece la píldora con drospirenona sola, tratando de unir algunas ventajas de los anticonceptivos orales combinados y algunas ventajas de los anticonceptivos de progestina sola. Y sabiendo que una manera de mejorar el uso de las progestinas libres de estrógeno es evitar una situación que es causa frecuente de abandono, que es la alteración de los sangrados. El sangrado impredecible, que ha sido característico siempre de la usuaria de las píldoras de progestina sola, hace que con frecuencia sea la principal causa de abandono del método. ¿Y qué pasa cuando se usa drospirenona sola? Una de las razones para usar drospirenona sola, una de las novedades y una de las razones de inventar este régimen 24/4 es mantener un periodo libre de hormonas periódico, porque en cada ciclo, de tal manera de tratar de conseguir lo que se consigue con los anticonceptivos orales combinados, que es el sangrado predecible por privación hormonal. Y para ver si se consiguió esto, se hizo un estudio con el comparativo natural de drospirenona, que es desogestrel, y en línea azul nosotros tenemos la característica de los sangrados en 9 meses, estos fueron 9 ciclos de tratamiento, con la característica del sangrado en azul, en la cual permanentemente hay un porcentaje de mujeres que está presentando sangrado intermitente irregular en cada ciclo. Con el régimen 24/4 lo que se busca es que exista un sangrado por privación hormonal periódico cada 28 días, y se consigue. Fíjense ustedes que el porcentaje de mujeres que tiene sangrado por privación cada vez existe, y existe en un porcentaje que es importante. Y por otro lado, también asistimos simultáneamente a eso a una disminución del sangrado intermitente que ocurre fuera del periodo libre de hormonas, y esto con una tendencia a la disminución en el curso del periodo de observación. Así que se consigue esta disminución del sangrado intermitente con una predicción, con un sangrado predictivo periódico que la mujer sabe que le va a ocurrir dentro de los 4 días del periodo libre de hormonas o los 4 días siguientes. Así que en conclusión, se presenta un nuevo anticonceptivo novedoso con una píldora de solo drospirenona, por lo tanto libre de estrógeno, con drospirenona de 4 miligramos en un régimen 24/4, lo cual tiene una menor exposición sistémica, sin que se comprometa la eficacia anticonceptiva. La eficacia es comparable a la de los otros anticonceptivos orales, especialmente de los combinados, con un índice de Pearl de 0,72, un mejor perfil de sangrado en comparación con el comparador natural, que es el desogestrel, con menos días de sangrado,
hubo una encuesta de satisfacción en la cual 8 de cada 10 mujeres que usaron drospirenona sola de 4 miligramos se sintieron satisfechas, y es el único anticonceptivo que hasta este minuto la FDA ha aprobado para ser usado en el grupo adolescente. En más de 20.000 ciclos ensayados no hubo evento tromboembólico, lo que demuestra la gran seguridad en el uso de este anticonceptivo. Es seguro durante la lactancia, con estudios diseñados específicamente para determinar esa seguridad. Tiene efectos neutros en la presión arterial en mujeres tensas, y esto es muy novedoso. Tiene una disminución de la presión arterial en mujeres con hipertensión leve, probablemente por el efecto de la drospirenona en su vía metabólica, y niveles de estradiol que están dentro de rangos normales, lo cual permite conservar la densidad mineral ósea y hace entonces que sea muy novedoso para ser usado por las mujeres en periodo de adolescencia. Les agradezco mucho la atención, y si hay algunos minutos a lo mejor podemos conversar si es que hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por su excelente ponencia. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Acá tenemos algunas preguntas del público. Su opinión sobre la seguridad en cuanto a pacientes postparto COVID, supongo que en cuanto al tema del tromboembolismo. Sí, realmente es muy seguro. Sabemos que con el uso de las progestinas puras después de COVID, aunque estén con tratamiento anticoagulante, de acuerdo a los criterios médicos de elegibilidad, son criterio 2, o sea, pueden usar progestina pura, y más todavía drospirenona de 4 miligramos, porque hay una comprobación de que durante por lo menos toda la fase 3 de estudio no hubo ningún caso de fenómeno tromboembólico, así que sí tendría una indicación. Tenemos por aquí otra pregunta, gracias doctor, sobre el uso de drospirenona en cuanto al acné. La drospirenona, no he leído estudios específicos sobre acné con drospirenona sola, pero recordemos que la drospirenona tiene un efecto antiandrogénico que es bastante potente. Es la segunda o tercera progestina en comparación con ciproterona, que es la más antiandrogénica, así que debiera tener un efecto positivo sobre la disminución de acné, pero como le digo, no he leído trabajos específicos con drospirenona sola, sí los hay con drospirenona combinada. Sobre lo mismo, existen conocimientos sobre la drospirenona combinada con etilestradiol de baja dosis sobre síndrome disfórico premenstrual, y viendo que la drospirenona de 4 miligramos, una de las poblaciones específicas a la que podría estar dirigida es las adolescentes, ¿qué opinión le confiere usted en este caso la utilización de esta progestina? Yo creo que sí es importante. Buena pregunta porque me hace pensar un poco en la relación entre el combinado y la drospirenona sola. Resulta que con síndrome disfórico premenstrual, el único anticonceptivo que está aprobado como tratamiento para su uso por la FDA es la combinación de drospirenona con etilestradiol. Esto lo aprobó hace unos pocos años la FDA. Y resulta que no están aprobadas las otras combinaciones, aunque tengan algún efecto antiandrogénico. Por lo tanto, tenemos que pensar que es la drospirenona la causante de ese beneficio. Por lo tanto, al usar drospirenona sola, debiéramos tener un beneficio también en ese grupo de personas. Así que creo que es una buena opción de búsqueda de una nueva investigación, a ver qué es lo que pasa en esos casos. Pero estoy seguro que va a ser así. Sí. Sí, sobre todo. Y aquí tenemos otra pregunta del público sobre drospirenona y ovario poliquístico. Sí, lo que busca uno con el tratamiento del ovario poliquístico es tratar de disminuir la androgenicidad de
mujer que tiene un síndrome ovario poliquístico, y por eso cuando usamos un anticonceptivo buscamos un anticonceptivo que sea más antiandrogénico. No hay estudios hasta donde yo sé con drospirenona 4 miligramos en ovario poliquístico, pero sí creo que debiéramos tener un beneficio porque estamos usando una progestina antiandrogénica por un lado y por otro lado estamos frenando el eje, que es lo que tenemos que buscar de tal manera de evitar el estímulo sobre el folículo ovárico, así que podría ser una buena opción. Claro. Y doctor, ¿qué opinión le merece usted si hablando de usar progestinas solas con tantos rebotes que hemos tenido de repente más en el tema de terapia de reemplazo, pero que si hay más riesgo de cáncer de mama con progestina sola versus combinados, que si es la progesterona, que si es el estrógeno, y si vamos a empezar anticoncepción desde la adolescencia, ¿algún warning por progestina sola? Ninguno, todo lo contrario, yo creo que no. Lo que hay un estudio, hay un metaanálisis, sí, no estoy seguro si fue un metaanálisis, pero un estudio muy grande que fue publicado hace pocos años, en los cuales se buscó la relación de anticonceptivo hormonal combinado con cáncer de mama y no se encontró la relación. Lo único que, o sea, la conclusión de ese estudio fue que el único factor predictor era el paso del tiempo, porque a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Y ellos decían que a los 40 años el riesgo de cáncer de mama era 1 por 300 y a los 45 era 1 por 100, independiente de que usara o no usara anticonceptivos hormonales. Y el estrógeno yo creo que podría ser más riesgoso que la progestina sola. La progestina tendría bastante menos efecto sobre, aparte de las experiencias que hubo que fueron muy mal diseñadas con medroxiprogesterona, con acetato de medroxiprogesterona, pero creo que no hay ninguna influencia. Yo con plena confianza yo usaría sobre todo una progestina sola como esta durante todo el periodo reproductivo, desde la menarquia hasta la menopausia. Muy bien, entonces tenemos una fuerte opción actualmente, sobre todo en poblaciones específicas, como bien nos ha enriquecido la charla del doctor Galán, a quien de parte de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Peruana le agradecemos su presencia y sus respuestas a las preguntas y a las dudas. Los dejamos continuar con el programa. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.